Fuente B. Primero partemos hablando, contándole a la comunidad qué es la transgresión sexual. A ver, esto basa... esta investigación inicia en el contexto de mi tesis de magíster. Yo observé una serie de casos de procesos judiciales en el siglo XVIII, particularmente sobre la tipificación de escándalos. Ya, escándalos. Escándalos sexuales. No, eran escándalos públicos. Okay. Por lo tanto, uno cuando ingresa al archivo, esto es una opción metodológica propia de los historiadores, uno va hacia las fuentes primarias y en mi caso yo elegí las fuentes de procesos judiciales, los cuales estaban tipificados como escándalos públicos. Cuando uno observa los procesos judiciales, tiene que un proceso bastante común, tiene que ver con un escribano en el cual a través de un delito hay un hecho de transgresión, que puede ser una transgresión a la norma, y que va a depender de lo que la comunidad pueda reconocer como transgresión para que el proceso judicial pueda ser iniciado. Eso quiere decir que no necesariamente las instituciones inician un proceso judicial. Eso es lo que se denomina como un proceso judicial de oficio. En este caso, tanto la monarquía para el siglo XVIII y parte del siglo XIX y la Iglesia Católica no necesariamente comenzaban procesos judiciales por oficio, sino que también por demandas de una víctima o, en este caso, de algunos testigos. Por lo tanto, cuando yo me encuentro con estos casos de escándalo, habían escándalos de todo tipo. O sea, básicamente un escándalo tiene que ver con hasta qué grado de tolerancia tiene una comunidad con respecto al comportamiento de otros. Se inician procesos judiciales, en este caso por escándalo, pero tú te das cuenta durante el proceso que son otros tipos de delitos son los que se cometen. Y particularmente, y ahí es donde yo viro desde el escándalo hacia las transgresiones sexuales, porque por lejos uno de los elementos más condenados y más perseguidos desde el siglo XVIII hasta la fecha, hasta el siglo XIX, XVIII y XIX, tiene que ver con las transgresiones sexuales. O sea, la sexualidad, y tal cual como ustedes lo plantean, y creo que es bastante atingente, la sexualidad es uno de los puntos que está al centro de las normas y del control social, no solamente por parte del resto de la comunidad, sino también por parte de la institucionalidad. Por lo tanto, no es menor también reflexionar sobre la sexualidad. Podemos encontrar transgresiones como amancebamiento, concubinato, adulterio, incesto, violación, rapto, sodomía, bestialidad, poligamia, estupro, alcahuetería. Esos son una lista de delitos que están relacionados con transgresiones sexuales. A ver, Conozco dos nomás. Yo conocí como tres. Esto no es una encuesta. No, pero vamos por partes. Dijiste encelamiento, que sería infidelidad. Sí. Concubinato, vivir sin estar casado. Exacto. ¿Qué más? Adulterio. ¿Pero cuál es la diferencia de adulterio con amancebamiento? Los adulterios y amancebamiento tienen que... Aquí hay un factor bien interesante que tiene que ver con el rol incluso de género. Adúltero o concubinato siempre es una mujer. La mujer es la concubina. Ya. Y el amancebado tiene que ver también con, en este caso, o una persona que está casado y que tiene relación con otra persona que no está casada. Y por lo general siempre es la mujer la que está involucrada en este tipo de actos. Por lo tanto, el amancebamiento tiene que ver básicamente cuál es el rol de la mujer en el siglo XVIII. Sí, o sea, no, claramente. Claro. El rol de la mujer en el siglo XVIII es, jurídicamente es una incapaz relativa. Significa que va a depender directamente del hombre. Por lo tanto, salvo que la mujer fuera una viuda, donde ahí tenía todas las posibilidades de poder recurrir incluso a la justicia para poder exigir algún tipo de elemento. Aquí lo interesante de todos estos casos, yo creo que es digno de indicarlo, porque la sexualidad es bastante compleja de dialogarla. Sí. Además decir, ustedes lo presentaron con el texto, o sea, sí, es difícil para las familias dialogar. Dialogar incluso dentro de un seno íntimo es complicado hablar de la sexualidad. Claro. Y para qué hablarlo de lo público. A mí cuando yo llevo hacia las transgresiones sexuales, también tiene que ver con ciertos elementos que me interesan a mí en lo personal. Uno encuentra mucho, por ejemplo, lo que tú decías, violación, rapto. En Chile, el problema, por ejemplo, de femicidio no es un problema actual. Eso mismo. No es un problema de los últimos 5 años. Por lo tanto, uno podría encontrar una suerte de entretención con respecto a estos casos, pero yo también siempre trato de poner atención al caso de que, por ejemplo, el caso de femicidio. Nosotros podemos encontrar femicidio iniciado en el siglo XVIII, y así lo vamos a encontrar iniciado en el siglo XXI. Por lo tanto, claro, a lo que voy yo es que
En nuestro país hay una práctica de femicidio, ha sido una práctica de femicidio no menor. Por lo tanto, si es que en algún momento autoridades o la misma sociedad decidimos hacer algún tipo de cambio, tenemos que hacer cambios estructurales.